Muy buenas a todos y bienvenidos. A ver, ¿y si la forma en la que hemos clasificado la música toda la vida estuviera completamente equivocada? Olvidémonos un segundo de las listas para el gimnasio o para relajarse. Mucha atención, porque vamos a descubrir cómo la música es en realidad una de las medicinas más antiguas y potentes que existen. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. La idea central del neurocientífico Daniel Levitin es sencillamente alucinante. La música no es un lujo. O sea, no es algo que desarrollamos cuando ya teníamos comida y un techo. No. Es una tecnología biológica ancestral, una herramienta clave que nuestros antepasados usaron para, literalmente, sobrevivir. Sé que esto acaba de empezar, pero si esta idea ya está haciendo que todo encaje, imaginad lo que viene. Para que este conocimiento llegue a más gente es el momento perfecto para darle un buen golpe a ese botón de me gusta y para suscribirse. Y ya que estamos, sería genial crear una lista de reproducción entre todos. ¿Qué tal si cada uno deja en los comentarios esa canción que nunca falla para levantar el ánimo? Muy bien, entramos en materia. La afirmación principal de Levitin, que es la base de todo este análisis, es que hemos cometido un error de archivado monumental. La música no es simplemente entretenimiento. Ahora, lo que hace esta frase tan potente es lo que implica. Para nuestros ancestros, en plena edad de hielo, la música no era para pasar el rato alrededor del fuego. Era un regulador biológico. Se usaba, por ejemplo, para sincronizar los latidos de toda la tribu antes de salir a una caza peligrosa, o para calmar el miedo de todo el grupo en la oscuridad. Era de verdad una herramienta de cohesión para sobrevivir. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Levitin hace un contraste brutal entre los fármacos, que él describe como un mazo que golpea todo el sistema, y la música, a la que llama el bisturí sónico. A ver, un ansiolítico puede calmar la ansiedad, claro, pero también puede provocar somnolencia o afectar a la memoria. La música, en cambio, puede apuntar con una precisión increíble a circuitos cerebrales concretos, como por ejemplo calmar la amígdala, nuestro centro del miedo, sin apagar las áreas de la lógica o la concentración. Así que el punto clave es este. Hemos pasado de una era en la que decíamos «la música me hace sentir bien» a una era en la que podemos decir «la música cambia mi estructura molecular». Gracias a los escáneres cerebrales modernos, como la resonancia magnética funcional, podemos ver en tiempo real cómo una melodía aumenta los niveles de endorfinas, nuestros analgésicos naturales, o cómo reduce el cortisol, la hormona del estrés. Es un cambio de paradigma total. Pero ojo, aquí Levitin lanza una advertencia que es fundamental. No existe una canción para la ansiedad que funcione para todo el mundo. Cada persona tiene lo que él llama una huella dactilar musical. Por nuestras experiencias, por nuestra biología, una pieza que a una persona la relaja, a otra le puede generar estrés. El objetivo, por tanto, no es encontrar una lista de reproducción genérica, sino que cada uno descubra su propio perfil de respuesta sónica. Bien, ahora que hemos asentado la idea de la música como medicina, vamos a viajar en el tiempo para entender por qué tiene este poder. Vamos a meternos en uno de los mayores debates científicos sobre el origen de la música. El famoso psicólogo Steven Pinker propuso una idea muy conocida, que la música es como una tarta de queso auditiva. ¿Qué quería decir? Pues que es un subproducto, algo accidental y placentero que surgió de la evolución del lenguaje. Algo que nos gusta, sí, pero que no tiene una función real para la supervivencia. Pues bien, según Levitin, esta teoría está completamente equivocada. Y aquí Levitin presenta 3 pruebas que son, la verdad, irrefutables. Vamos a verlas una a una. Primero, el coste metabólico. Pensemos en esto. Procesar música activa prácticamente todo el cerebro. Es un proceso que gasta una cantidad de energía brutal. La evolución no mantiene algo tan caro si no sirve para algo vital. Luego está la universalidad, un hecho fascinante. No se ha encontrado jamás una cultura humana, ni una sola, sin música. Es una constante biológica, no un invento cultural. Y por último, la durabilidad, que quizás es la prueba más conmovedora. En pacientes con daño cerebral grave, la memoria musical suele ser lo último que se pierde, mucho después del lenguaje. Esto sugiere que está grabada en partes del cerebro mucho más antiguas y resistentes. Y la prueba arqueológica es demoledora. Estas flautas que se encontraron en Alemania, en la cueva de Hohlefels, tienen 40.000 años. ¡40.000! Eso es 35.000 años antes que la primera escritura. Pensemos en lo que significa fabricar esto en plena edad de hielo, cuando cada caloría contaba. Demuestra que la música no era un lujo, para nada. Era tecnología de supervivencia. Entonces, ¿para qué servía exactamente esta tecnología? Pues la respuesta es sencilla. Para unir a la gente. La música evolucionó como una tecnología bioquímica para comunicarnos y para crear lazos sociales, mucho antes de que tuviéramos palabras complejas. Y aquí es donde entra la hipótesis del murcilenguaje. Lo que dice es que la música y el lenguaje tienen un ancestro común, la prosodia. Pensemos en cómo le habla una madre a su bebé. Antes de que entienda una sola palabra, el bebé entiende perfectamente la música de la voz.
el tono tranquilo, el ritmo suave. Nuestros cerebros fueron primero procesadores de música emocional y solo después desarrollaron la lógica del lenguaje. Y por eso la música puede llegar a rincones del cerebro que las palabras ni rozan. Y esta unión social tiene una base química muy clara. Fijaos primero en la oxitocina. Cuando un grupo de personas canta o baila a la vez, el cerebro libera esta hormona de la confianza. Esto básicamente disuelve el egoísmo y convierte a un montón de individuos en un equipo, algo crucial para defenderse o para cazar. A la vez, y esto es clave, se reduce el cortisol. Esta bajada de estrés crea una sensación de seguridad en el grupo que era vital en un mundo tan peligroso. La música era literalmente un pegamento químico. Vale, ya sabemos el por qué la música es tan poderosa. Ahora vamos a ver el cómo funciona. Vamos a seguir el viaje increíble que hace el sonido desde que es una simple vibración en el aire hasta que se convierte en emoción y pensamiento dentro de nuestro cerebro. El oído es una auténtica obra de ingeniería. Primero, la oreja recoge las vibraciones y las canaliza hacia adentro. Después, en el oído medio, 3 huesos diminutos, el martillo, el yunque y el estribo, actúan como un sistema de palancas que amplifica esa vibración. Y finalmente, en el oído interno, esa vibración física mueve miles de células microscópicas, las células ciliadas, que convierten ese movimiento en la señal eléctrica que el cerebro ya puede entender. Y aquí llega la advertencia más importante de todo el análisis de Levitin. Esas células ciliadas son increíblemente frágiles y, a diferencia de las de la piel, nunca se regeneran. Una vez que se dañan por un ruido demasiado fuerte, se pierden para siempre. Proteger el oído no es solo para no quedarse sin audición, es proteger el acceso a nuestra propia farmacia interna. Una vez que la señal eléctrica llega al cerebro, este no la procesa toda de golpe. La desmonta, como si fuera un mecánico, en 4 elementos clave. El tono, que es el lenguaje puro de la emoción, el ritmo y el tempo, que conectan directamente con nuestro pulso y nuestra respiración, el timbre o el color del sonido, que afecta a nuestro sistema límbico, y el volumen, que puede encender nuestras alarmas de supervivencia más básicas. Ahora que entendemos las piezas del puzzle, vamos a desvelar los 2 mecanismos más fascinantes y profundos que usa el cerebro para procesar la música, tanto para obtener placer como para regular nuestra biología. El primero es el motor de predicción. El cerebro es una máquina de anticipar el futuro. Cuando escuchamos música, está todo el rato adivinando qué nota va a sonar después. El placer no está en acertar siempre, ni en fallar siempre. El punto justo, el que libera dopamina, llega cuando la música juega con nuestras expectativas. Nos da lo que esperamos, luego nos sorprende un poquito y finalmente vuelve a un patrón que reconocemos. Y esto tiene una aplicación terapéutica directa. Este ciclo de tensión y liberación es, según Levitin, un entrenamiento increíble para los cerebros con ansiedad. Le enseña al sistema nervioso a un nivel muy profundo que no pasa nada por sentir tensión, porque después siempre viene una resolución, una liberación. La música nos entrena para tolerar la incertidumbre de la vida. Y el segundo mecanismo es el arrastre neural. Esto es simplemente asombroso. Cuando escuchamos un ritmo que viene de fuera, las neuronas de nuestro cerebro empiezan a disparar en sincronía con ese ritmo. No es una metáfora, es literal. La música puede tomar el control del ritmo de nuestras ondas cerebrales, de los latidos del corazón y de la respiración. Es un mando a distancia biológico. Y aquí tenemos un ejemplo práctico y súper potente. Si el cerebro está en un estado de alerta, con ondas beta rápidas, se puede usar una pieza musical con un tempo lento y repetitivo para arrastrarlo poco a poco a un estado de karma, con ondas alfa, o incluso un estado de sueño profundo, con ondas delta. Es literalmente la capacidad de afinar nuestro estado cerebral a voluntad usando solo el sonido. Hemos visto cómo se puede afinar el cerebro, y eso es solo una pequeña muestra de su poder. Así que ni se os ocurra moveros, porque las claves para aplicar todo esto en el día a día vienen justo a continuación. Ahora, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el dolor no fuera una señal directa del cuerpo? ¿Y si en realidad fuera una interpretación que crea nuestro propio cerebro? Esta es una idea que de verdad lo pone todo patas arriba. Siempre hemos pensado en el dolor como un mensaje claro, ¿no? Algo va mal en el cuerpo y se envía una alarma al cerebro. Pero lo que nos dice el neurocientífico Daniel Levitin es algo muchísimo más increíble. Propone que el dolor no es lo que nos ocurre, sino lo que nuestro cerebro decide que sintamos. O sea, es una experiencia que se construye, que se fabrica, por así decirlo, dentro de nuestra cabeza. Y aquí es donde se pone interesante, porque esto choca de frente con lo que casi todos hemos aprendido desde pequeños. La idea de siempre es muy simple, ¿verdad? Te das un golpe en el dedo del pie y ¡zas! Un nervio, como un cable directo, envía una señal de dolor al cerebro. Y claro, gritas. Pero la visión nueva, la que nos presenta Levitin, es mucho más sutil, más compleja. Imagínenlo así. Cuando te golpeas, los nervios sí que envían un montón de información eléctrica, por supuesto, pero esa información es neutra. No dice «esto duele». Es más bien como un flujo de datos en bruto, como un código binario que llega al cerebro.
no lleva una etiqueta que ponga dolor. Es el cerebro el que recibe todo ese mogollón de datos y, como si fuera un superordenador, los analiza, mira el contexto y toma una decisión. Vale, a esto lo voy a etiquetar como doloroso. Entonces, claro, la gran pregunta es, si el cerebro es el que decide, ¿en qué se basa para tomar esa decisión? ¿Qué le hace decir esto duele mucho o esto es solo una molestia? Pues atención, porque aquí está el meollo de todo. El factor número 1, el que más pesa, es nuestro estado emocional. Fíjense qué potente es esto. La ansiedad, el estrés, incluso la soledad, actúan como un amplificador. Es como si tuvieran un botón de volumen para el dolor. La misma señal eléctrica, el mismo golpe, puede sentirse como una tontería si estamos contentos, rodeados de gente y nos sentimos seguros, o puede convertirse en un dolor insoportable si estamos solos, asustados o ansiosos. Es el cerebro, literalmente, subiendo y bajando el volumen del dolor según cómo nos sientamos por dentro. Vale, si aceptamos que el cerebro tiene este control casi absoluto sobre el dolor, la siguiente pregunta es obvia. ¿Podemos nosotros influir en esa decisión? ¿Podemos, de alguna manera, convencer al cerebro para que baje el volumen? Pues sí. Y aquí es donde entra en juego una teoría que, aunque es un clásico de la neurociencia, sigue siendo potentísima, la teoría del control de la compuerta. Y vamos a ver cómo la música es básicamente la herramienta perfecta para hackear este sistema. Para entender esto, vamos a imaginarlo. Pensemos en nuestra médula espinal como una gran autopista de información que va hacia el cerebro. Pues bien, en esta autopista hay una especie de peajes o compuertas. Cualquier señal de dolor que quiera llegar al cerebro tiene que pasar por una de estas compuertas. Es como si hubiera un portero decidiendo quién entra y quién no. Y lo más alucinante es que el cerebro tiene el mando a distancia de esos porteros. Si el cerebro está muy liado con otra cosa, si está distraído, puede mandar una orden hacia abajo que diga tú, el de la compuerta, ahora mismo estoy a tope. No me pases esta llamada. Ciérrala. Y listo. La señal de dolor se queda ahí, bloqueada. Nunca llega a la conciencia. Simplemente no la sentimos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor distracción posible para el cerebro? ¿Qué es lo que puede mantenerlo tan ocupado como para que cierre esas compuertas? Pues sí, la música. Hay que entender que nuestro cerebro, por muy increíble que sea, no es infinito. Tiene una capacidad de procesamiento limitada, lo que se conoce como ancho de banda cognitivo. Es como la conexión a Internet de casa. Si hay demasiada gente viendo vídeos en 4K, todo va más lento. Pues la música es como descargar una película en 8K. Con su ritmo, la melodía, la armonía, los distintos instrumentos, la letra, analizar todo eso a la vez es una de las tareas que más recursos neuronales consume. Es un verdadero acaparador de ancho de banda cerebral. La cita lo clava, ¿verdad? Cuando el cerebro está ocupado con un solo de guitarra, le dice a la señal de dolor, lo siento, no hay sitio. Es que es literal. Cuando estamos escuchando una canción que nos encanta, que nos atrapa de verdad, nuestro cerebro está a 1000 por hora, procesando las emociones, intentando adivinar la siguiente nota, descifrando toda esa estructura tan compleja y simplemente se queda sin RAM, sin espacio para procesar la señal de dolor. Y ojo, que no es una forma de hablar, es un fenómeno real de carga cognitiva. El cerebro básicamente pone la señal de dolor en espera y manda la orden a la médula espinal. ¡Baja la barrera! Al final es una lucha por la atención, y una buena canción es un rival durísimo. Pero esperen, porque esto de la distracción, de cerrar las compuertas, es solo el primer acto. Hay una segunda parte de la historia, la parte química, que es, es todavía más potente. Ahora vamos a ver cómo la música no solo actúa como un distractor, sino que hace que nuestro cuerpo fabrique sus propios analgésicos. Unos analgésicos increíblemente potentes. Y el concepto clave aquí es este: opioides endógenos. Suena complicado, pero es súper simple. Endógeno solo significa generado desde dentro. Así que estamos hablando, literalmente, de la morfina que nuestro propio cuerpo produce. Son nuestros analgésicos personales. El ejemplo que todo el mundo conoce son las endorfinas. Bueno, pues lo que demuestra la investigación de Levitin es que cuando escuchamos una música que nos da un placer de verdad intenso, de ese que te pone la piel de gallina, ¡pum!, nuestro cerebro libera una cascada de estos analgésicos naturales. Es una pasada. Y esto es lo más fuerte de todo. No estamos hablando de sentirse bien y ya está. No. Es un proceso bioquímico, real, que se puede medir. Cuando la música nos provoca esos escalofríos de placer, las endorfinas que liberamos van y se conectan a los mismos, y quiero que esto quede clarísimo, exactamente los mismos receptores en el cerebro que usa la morfina o la oxicodona para quitar el dolor. El mecanismo es idéntico. Es como si la música fuera una llave que encaja perfectamente en la misma cerradura que los fármacos más potentes que existen. Claro, ahora mismo es normal que alguien piense, vale, muy bonito, pero ¿no será todo esto un efecto placebo? Como te sientes bien, pues crees que te duele menos. Es una objeción lógica.
Pero es que Levitin y su equipo diseñaron un experimento que es sencillamente brillante para demostrar de una vez por todas que aquí estamos hablando de química pura y dura, y no solo de psicología. El plan fue súper ingenioso. Usaron un fármaco llamado naloxona. Para que nos hagamos una idea, es lo que se usa en urgencias para salvar a gente de una sobredosis de heroína. ¿Y qué hace? Pues básicamente pone un candado en los receptores de opioides del cerebro. Los bloquea por completo. Así ni la heroína ni nuestras propias endorfinas pueden hacer efecto. Se lo dieron a un grupo de participantes y justo después les pusieron a escuchar su música preferida, esa que normalmente les haría vibrar de placer. Y el resultado fue una locura. La gente que había tomado naloxona, al escuchar la música que más amaban en el mundo, no sintieron nada. Cero. Ni placer, ni escalofríos, ni emoción. Todo se había esfumado. Pero lo más crucial para el estudio fue que el poder analgésico de la música también desapareció. Se evaporó por completo. La música ya no les aliviaba el dolor en absoluto. Y esta es la prueba del algodón. La conclusión es demoledora. Piénsenlo, si el alivio del dolor por la música fuera solo un placebo, algo psicológico, bloquear los receptores de opiáceos no tendría que haber cambiado nada. Pero el hecho de que la naloxona lo anulara todo, tanto el placer como el alivio, es la prueba definitiva. Demuestra sin ninguna duda que el poder de la música para quitar el dolor pasa por el sistema opioide del cerebro. Es una reacción química tan real y tan potente como la de cualquier medicamento. Vale, todo esto en el laboratorio suena increíble, ¿verdad? Pero la pregunta que importa es, ¿y esto funciona en el mundo real? ¿En un hospital, por ejemplo? La respuesta es un sí rotundo. Y vamos a ver ahora cómo estos descubrimientos ya se están usando en el día a día de la medicina, en quirófanos, con unos resultados que son, de verdad, espectaculares. Y es que los datos clínicos no mienten, son impresionantes. Hay un montón de estudios que lo demuestran. Los pacientes que están escuchando la música que a ellos les gusta durante una operación necesitan entre un 15 y un 20% menos de anestesia. ¡Menos anestesia! Y no solo eso, después de la operación piden muchos menos calmantes. Esto es importantísimo porque reduce costes, reduce riesgos y demuestra el poder real tangible de la música para manejar el dolor incluso en una situación tan extrema como un quirófano. Y esta comparación que vamos a ver ahora es que es incluso más potente. La ansiedad antes de una operación es un problemón, puede complicarlo todo. Lo normal es dar un ansiolítico como el diazepam. Y sí, funciona, pero muchas veces deja a la gente como atontada, confusa. Bueno, pues hay estudios que demuestran que dejar que los pacientes escuchen su música preferida no es que sea igual de bueno para calmar la ansiedad, es que a menudo es más eficaz. Y lo mejor de todo, la guinda del pastel, 0 efectos secundarios, nada, es alucinante. Muy bien, la ciencia está ahí, las pruebas en hospitales también, todo clarísimo. Pero ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo podemos usarlo en nuestro día a día para manejar el dolor, ya sea crónico o puntual? Pues Levitin nos da una especie de receta, un protocolo súper práctico y específico. Son 3 reglas de oro, muy fáciles de recordar. La primera, la elección personal manda. Es lo más importante. Hay que quitarse de la cabeza el mito de que tiene que ser música clásica o el sonido de las olas. ¡Para nada! Si lo que a una persona le pone la piel de gallina es el heavy metal, el reggaetón o el jazz, esa es la medicina, porque lo que dispara las endorfinas es el placer, da igual de dónde venga. Segunda regla, escuchar de forma activa. Esto es clave. No vale componer la música de fondo mientras estamos a otras cosas. Hay que meterse en la canción, intentar seguir el bajo, contar cuántos instrumentos suenan, fijarse en los detalles. Ese esfuerzo mental, esa implicación cognitiva, es lo que se come el ancho de banda del cerebro y hace que cierre las compuertas del dolor. Y la tercera, cuidar el entorno sonoro. Sobre todo si uno se está recuperando de algo. Hay que evitar lo que se llama contaminación acústica. El ruido del tráfico, la tele de fondo, todo eso sube el cortisol, la hormona del estrés, y nos vuelve más sensibles al dolor. Y estas 3 reglas son solo el punto de partida. Ni se les ocurra moverse que las claves más potentes sobre cómo usar esto en el día a día vienen justo ahora. Bien, vamos a meternos de lleno en algo fascinante. ¿Qué pasa en un cerebro deprimido? Pues, a nivel neuroquímico, es como si se quedara congelado, atascado. Y lo increíble es que vamos a ver cómo la música puede funcionar como una especie de catalizador, como la llave que lo descongela y lo vuelve a poner en marcha. Vale, lo primero es lo primero. Hay que dejar clara una cosa. Tristeza y depresión no son lo mismo, para nada. La tristeza, bueno, es una emoción normal, es una respuesta a algo que pasa, es temporal. Pero la depresión es otra historia. Estamos hablando de un estado biológico, de una especie de congelación del circuito de recompensa del cerebro. O sea, el sistema que nos hace sentir placer simplemente se para. Y esa congelación de la que hablamos tiene un nombre clínico, anedonia.
Es un síntoma clave en la depresión y es básicamente la incapacidad de sentir placer. Es ese vacío terrible cuando las cosas que antes encantaban, ya sea comer algo rico, quedar con gente o escuchar música, de repente, nada. No disparan esa chispa de dopamina en el cerebro. Entonces, ¿qué está pasando ahí dentro bajo el capó? Porque esto es importante. No es algo que uno se inventa, es un cambio físico, real, en el cableado del cerebro. Por un lado, la conexión entre la parte lógica, la corteza prefrontal, y el centro del placer, el núcleo accumbens, se vuelve súper débil. Por otro, los niveles de serotonina se van al traste, afectando al sueño, al apetito, al humor, a todo. Y para rematar, el cerebro se queda enganchado en un bucle, un círculo vicioso donde solo rescata recuerdos y pensamientos negativos. Y aquí llegamos a una paradoja que es, de verdad, fascinante. ¿Por qué alguien que se siente fatal buscaría escuchar música triste? Parece que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Uno pensaría que es echar más leña al fuego. Pues no. La respuesta está en un truco alucinante de nuestra propia química cerebral. Esto se conoce como la teoría de la prolactina. A ver si lo explico bien. Cuando escuchamos música melancólica, nuestro cerebro, sobre todo la parte más primitiva, no sabe distinguir si esa tristeza es real o es, arte. Se lo toma como si de verdad estuviera pasando algo malo, como una pérdida. ¿Y qué hace para protegernos? Pues libera una hormona, la prolactina, que es básicamente la hormona del consuelo, del abrazo químico. Así que esta es la jugada maestra del cerebro. Nos da toda esa sensación de consuelo químico, esa calma hormonal, pero sin la tragedia real. Es un hackeo biológico en toda regla, una forma de autoconfortarse sin tener que pasar por el mal trago de verdad. Muy bien, ya entendemos el porqué. Ahora viene lo bueno, el cómo. ¿Cómo se puede usar la música de forma activa para cambiar un estado de ánimo? Y ojo, la respuesta no es tan simple como, venga, pon música alegre y a correr. No funciona así. La clave es una técnica que se llama el principio ISO. Pensemos en ello un segundo. Intentar forzar la alegría cuando uno está hundido se siente artificial, ¿no? Pues eso tiene una explicación. Ponerle una canción súper animada a un cerebro que está en un estado depresivo profundo crea un conflicto, un choque brutal. Es lo que se llama disonancia cognitiva, y el cerebro simplemente lo rechaza. Lo percibe como un ruido molesto, irritante. Entonces, en lugar de intentar dar un salto imposible, lo que se hace es construir una escalera de audio. Es un proceso gradual. El primer peldaño, el más importante, es empezar con una canción que refleje exactamente cómo nos sentimos, que valide esa tristeza. Y a partir de ahí, canción a canción, vamos subiendo. Pasamos a algo un poco menos intenso, luego a algo neutro, después a una pieza con un toque de esperanza y al final, solo al final, llegamos a la música más enérgica y positiva. Vale, dejamos la depresión y ahora vamos a ver qué pasa con la ansiedad. Porque aquí la música cambia de papel y se convierte en una especie de freno de emergencia. Un freno de emergencia potentísimo y sobre todo no químico, para un sistema nervioso que va a 1000 por hora. Y de nuevo, como antes, es crucial diferenciar. El estrés es la respuesta del cuerpo a una amenaza real y externa, una fecha límite, un peligro inminente, pero la ansiedad es otra cosa. La ansiedad es cuando ese sistema de alarma, el detector de amenazas que tenemos en el cerebro, que se llama amígdala, se queda enganchado, se queda encendido, en alerta máxima, buscando peligros que muchas veces ni siquiera existen. La analogía perfecta es la de un detector de humo. En la ansiedad es como si la amígdala, nuestro detector de humo, estuviera sonando a todo trapo, sin parar. Y mientras la parte lógica del cerebro, la corteza prefrontal, que sería el bombero, sabe perfectamente que no hay fuego, pero es incapaz de apagar la alarma. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que algo tan aparentemente simple como unas ondas sonoras, como una melodía, pueda meterse hasta la cocina de nuestro cerebro, en ese circuito tan primitivo, y pulsar el botón de off de esa alarma? Pues la respuesta es alucinante y en el fondo muy física. La música literalmente hackea nuestro sistema nervioso. ¿Cómo? Primero, activa el sistema parasimpático, que es el interruptor que cambia el cuerpo del modo lucha-huida al modo descansar y digerir. Segundo, estimula directamente el nervio vago con sus vibraciones, enviando señales de calma a todo el cuerpo. Y tercero, y esto es increíble, induce un fenómeno llamado arrastre o entrainment. Nuestro corazón, nuestro pulso, de forma natural, empieza a sincronizarse con el ritmo lento de la música. Se acompasa. Una pasada. Y para quien piense que esto es algo sutil o secundario, atención a este dato que es de un estudio real. Se comparó el efecto de escuchar música con el de un fármaco ansiolítico muy potente, el midazolam, en pacientes que iban a ser operados. El resultado, la música fue igual de efectiva para reducir la ansiedad que el fármaco. Igual, con la pequeña diferencia de que, claro, no tenía ningún efecto secundario. Esto significa que se puede diseñar música antiansiedad. Hay una fórmula, una receta bastante clara.
Lo primero, el tempo. Tiene que ser lento, sobre los 60 o 70 pulsos por minuto, más o menos como un corazón en reposo. Segundo, la dinámica. Nada de cambios bruscos, nada de sorpresas. La previsibilidad es la clave para que el cerebro se relaje. Y tercero, la armonía. Estructuras sencillas, repetitivas, que el cerebro pueda procesar sin esfuerzo, con un coste cognitivo muy bajo. Y aquí va una herramienta súper práctica para usarla ya mismo, la caja de respiración musical. Es muy fácil, se elige una canción lenta, con un compás muy claro de 4x4, y ahora simplemente se sincroniza la respiración con la música. Inhalar durante 4 pulsos, aguantar la respiración 4 pulsos, exhalar durante 4 pulsos y hacer una pausa de otros 4. Este ejercicio tan simple puede frenar en seco un ataque de pánico en poquísimos minutos. ¿Por qué? Porque fuerza la alineación del ritmo de los pulmones, del corazón y del cerebro. Y una última idea que es potentísima. Crear lo que se llama una lista de reproducción de seguridad. Se trata de tener preparadas, en el móvil o donde sea, 3 o 4 canciones que sean como anclas. Canciones que al escucharlas nos transporten de inmediato a un lugar mental seguro y tranquilo. Es, literalmente, tener un botiquín emocional siempre a mano para un momento de crisis. Y esto no es todo ni mucho menos. No se mueva nadie, porque si la música puede hacer esto por la mente despierta, lo que viene ahora sobre cómo puede transformar por completo el sueño es impresionante. Seguimos en un momento. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en este viaje alucinante para descubrir cómo la música puede, literalmente, recablear y reiniciar nuestro cerebro. Vamos a empezar con las aplicaciones médicas más sorprendentes y de ahí pasaremos a ver cómo podemos usar estos secretos para darle un empujón a nuestra propia mente. Así que sin más rodeos, ¡al lío! Primero, vamos a ver algo que parece de película. Cómo la música es capaz de construir una carretera totalmente nueva cuando la autopista principal del cerebro está, digamos, cortada. A ver, suena a pura ciencia ficción, ¿verdad? Pero la idea de que el ritmo pueda sustituir una función cerebral dañada es una realidad que está cambiando vidas, sobre todo para la gente que vive con la enfermedad de Parkinson. El mecanismo que hay detrás de esto es fascinante. Fijaos, en la enfermedad de Parkinson hay una zona del cerebro llamada ganglios basales, que viene a ser como nuestro marcapasos interno para el movimiento. El problema, que se deteriora, y eso provoca el conocido bloqueo motor. Pero aquí es donde la música hace su magia. Una canción con un ritmo bien marcado crea una especie de desvío neuronal. Conecta directamente la parte que procesa el sonido con el sistema motor y de repente el cerebro tiene un nuevo marcapasos, uno externo, que puede seguir. Es una orden de movimiento súper clara que su reloj interno dañado ya no le puede dar. Y ojo, que este no es el único caso. La terapia de entonación melódica, o MIT, es otro ejemplo brutal que nos enseña la increíble plasticidad del cerebro. O sea, su capacidad para reorganizarse y encontrar nuevas rutas incluso después de un daño tan bestia como un ictus. El proceso es básicamente recablear el cerebro paso a paso, usando la melodía como si fuera un plano. Todo empieza con el terapeuta cantando una frase simple. El paciente aprende a imitarla, la melodía y el ritmo. Al hacer esto, el hemisferio derecho, el que está sano, el que es el centro musical, empieza a tomar las riendas del habla que el hemisferio izquierdo dañado ya no puede controlar. Y poco a poco, la melodía se va quitando, como si fuera un andamio, hasta que solo quedan las palabras habladas. Es una reconstrucción asombrosa. Bueno, y ahora vamos a explorar uno de los poderes más profundos y emotivos de la música, esa capacidad que tiene para llegar a mentes que a primera vista parecen perdidas. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿por qué la música sobrevive cuando otros recuerdos, incluso algo tan básico como el nombre de un hijo, se desvanecen en pacientes con Alzheimer? Pues la clave está en cómo guardamos los recuerdos musicales. A ver, muchos recuerdos se guardan en sitios muy concretos, como el hipocampo, pero la música se codifica por todo el cerebro, en una red súper distribuida. Implica la corteza auditiva, al cerebelo para el ritmo, al sistema límbico para la emoción. Esta codificación distribuida hace que los recuerdos musicales sean increíblemente resistentes. De hecho, a menudo son los últimos que se pierden con la enfermedad. En este sentido, la música se convierte en un puente. Es como un lenguaje predecible y seguro en un mundo que para muchas personas puede ser caótico y abrumador. Vale, ya hemos visto el poder de la música en casos extremos. Ahora vamos a centrarnos en el cerebro sano y a separar el grano de la paja, los mitos de la realidad. ¿El famoso efecto Mozart? ¿Fue todo un cuento? Pues sí y no. La verdad, como casi siempre, es mucho más interesante y sobre todo más útil. Y aquí está la clave, la diferencia brutal entre ser un consumidor pasivo
y un participante activo. Escuchar música te da un subidón temporal, sí, pero tocar un instrumento, eso es otra historia. El entrenamiento activo provoca cambios físicos permanentes en el cerebro, engrosa la materia gris y mejora directamente tus habilidades, por ejemplo en mates y en lenguaje. Es la diferencia entre consumir y crear. Lo importante aquí es entender que no vale cualquier música para cualquier cosa. Hay que saber elegir. Por ejemplo, si intentas leer o escribir con música con letra, tu cerebro se lía porque ambas tareas compiten por los mismos recursos. Del mismo modo, si estás haciendo algo repetitivo, una música nueva y compleja te va a distraer. Ahí lo que funciona es algo familiar, con energía, que ya conozcas. Y con esto, llegamos a la parte final, la más práctica. ¿Cómo podemos convertir toda esta ciencia en algo que usemos en nuestro día a día? Esto es una intervención potentísima y sin necesidad de fármacos. Crear listas de reproducción con la música de la juventud de una persona de cuando tenía entre 14 y 25 años puede reducir muchísimo la agitación y la ansiedad. Y lo más importante, puede traer de vuelta momentos de conexión y de lucidez que para las familias y cuidadores no tienen precio. Pensadlo como si fuera el lanzamiento de un cohete. Usamos la música de alta energía como el propulsor que nos pone en órbita. Pero una vez que estamos ahí arriba, en el espacio del trabajo profundo, los soltamos y nos quedamos con el silencio para poder concentrarnos de verdad. Y hay más trucos súper sencillos y potentes que podemos integrar. ¿Necesitas memorizar algo? Ponle la melodía de una canción que te sepas. ¿Problemas de bloqueo al andar? Un simple metrónomo en el móvil puede hacer maravillas. Y algo muy importante, después de escuchar música, quédate unos minutos en silencio. Dale a tu cerebro tiempo para asimilarlo todo. Y esa es la idea final, la más potente de todas. Entender cómo funciona la música nos da el poder de diseñar, de forma consciente, nuestros propios estados mentales y emocionales. Y hasta aquí hemos llegado. Qué pasada, ¿verdad? Ha sido un viaje increíble por la ciencia del sonido y nuestro cerebro. De verdad, mil gracias por haber explorado conmigo estas ideas tan potentes sobre el poder de la música. Y ahora, claro, la pregunta del millón es para todos. ¿Qué canción es vuestra farmacia personal? Esa a la que recurrís siempre para concentraros, para pillar energía o para encontrar un poco de calma. Contádmelo en los comentarios, me encantará leer cuál es vuestro motor musical. Y ya sabéis, a seguir explorando, a no perder nunca la curiosidad y nos vemos en el próximo análisis.